bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack LeBlanc y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer tu propio broquel. Para el que no lo sepa, un broquel es un escudo de mano. Y así cuando hayamos terminado podrás hacer algo como esto. Y ahora sin más dilación pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos esterilla y cúter de precisión, pistola decapadora, compás y cartón pluma, cola de contacto y un pincel, goma eva, un bolígrafo y una regla, un trozo de lija. ¡Empecemos! Nuestro primer paso será dibujar la base y el embellecedor externo del escudo. Para ello nos valdremos del compás. Haremos una primera circunferencia con un radio de 12 centímetros. Esta la dibujaremos en las dos piezas de cartón pluma. Luego haremos otra circunferencia con un radio de 10,5 centímetros. La dibujaremos también en las dos piezas. Esto marcará el grosor de nuestro embellecedor. Por último, realizaremos una última circunferencia. Esta tendrá 5,5 centímetros de radio y solo la dibujaremos en una de las piezas. Esta circunferencia marcará el hueco donde irá nuestra mano. Ahora que ya está todo marcado, procederemos a cortar. Primero cortaremos la pieza de cartón pluma que tiene las dos circunferencias. Cuando lo tengamos cortado, tendremos el aro que hará de embellecedor de nuestro escudo. Ahora vamos con la pieza que tiene las tres circunferencias. En esta cortaremos solo la circunferencia exterior, la más grande, y la circunferencia interior, la más pequeña, ya que la otra circunferencia solo nos marca dónde irá colocado el embellecedor. Ahora marcaremos el embellecedor interno y también la pieza cóncava que cubrirá nuestra mano. Para ello utilizaremos un trozo de goma eva y un trozo de esterilla. Comenzaremos marcando en la goma eva un círculo con un radio de 5,5 centímetros y luego otro con un radio de 7 centímetros. Ahora con esta medida haremos un círculo de 7 centímetros de radio en la esterilla y procederemos a cortar. Corta despacio, no hay ninguna prisa. Lo importante es que te quede bien. Ahora que ya tenemos todas las piezas, tendremos que encolarlas. Pero antes utilizaremos el embellecedor interno para marcar en la base dónde irá colocado y así poder encolarlo. Una vez hecho esto, encolaremos todas las piezas con cola de contacto y las dejaremos secar hasta que no estén pegajosas al tacto. Hazlo con calma e intenta no salirte de las líneas. Aplica una capa fina de cola en todas las piezas. Mientras las piezas se secan, aprovecharemos para hacer la pieza cóncava que irá en el centro del escudo y servirá como protector para nuestra mano. Para ello nos valdremos de un objeto esférico y de la pistola decapadora. Aplicaremos calor en la pieza de esterilla hasta que ésta se vuelva maleable y después, utilizando el objeto esférico, le daremos forma. Si no dispones de un objeto esférico, puedes hacerlo con tus propias manos, utilizando el puño cerrado para darle forma. Eso sí, no te olvides de los guantes de protección. Una vez tengamos lista la pieza, la encolaremos, para poder añadirla después al escudo. Encolaremos la pieza por la parte inferior, y encolaremos también el viro del hueco del escudo. Ahora que ya están todas las piezas listas, comenzaremos el montaje. Primero colocaremos el embellecedor externo. Hazlo con cuidado, no tengas prisa. Luego colocaremos el embellecedor interno. Y por último colocaremos la semiesfera. Para esto te aconsejo que coloques el escudo en una superficie plana. Luego aprieta la semiesfera e introdúcela y por último dale la vuelta y vete ajustándola a su posición exacta. Ya hemos terminado el broquel, pero nos falta un último detalle, el asa. Para hacer el asa necesitaremos una pieza de cartón pluma de 19 por 2 centímetros y 4 piezas más de 4 por 4 centímetros. Una vez lo tengamos, encolaremos primero las piezas de 4 centímetros.
Y mientras la cola hace efecto, cogeremos la pieza de 19 por 2 centímetros y redondearemos las esquinas, para formar así nuestro asa. Luego uniremos las piezas de 4 centímetros, formando dos piezas de 4 centímetros, que conformarán la base de nuestro asa. Para que tenga una forma más estética, redondearemos también las esquinas. Por último, marcaremos la posición del asa en la base, dejando un margen aproximado de 1 centímetro por cada lado. Lo encolaremos y una vez esté seco lo uniremos. Ahora que ya tenemos nuestro asa lista, tendremos que colocarla en el escudo. Le daremos la vuelta al escudo y marcaremos los puntos donde queremos que se una el asa. Lo encolaremos, lo dejaremos secar y una vez esté seco, lo pegaremos todo. Y ahora sí, aquí tienes tu broquel. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial.